Perfecto. ¿Listo? Listo. Hola, hola Rafael Calderón, bienvenido a esta entrevista. Mi nombre es Jesús Lara y tengo hacia el otro lado del planeta, desde el Ecuador, tengo a Rafael Calderón, un personaje muy especial, del cual agradezco mucho a Rafael que esté conmigo hoy presente en esta pequeña entrevista en donde hablaremos acerca de la Cueva de los Tallos. Mi nombre es Jesús Lara, soy geólogo, soy espeleólogo. Tengo más de 28 años de experiencia dentro de las cavernas, tanto en México, en Honduras, Belice y en Estados Unidos también. Y en la Cueva de los Tallos, bueno, los ojos a nivel mundial de todas las personas están en la Cueva de los Tallos en Ecuador y en Argentina. Argentina en Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque hay contacto con seres tal vez que sean de otro planeta, de otro universo, no lo sé. Rafa nos va a contestar algunas preguntas que tenemos para él, pero principalmente rápidamente quiero hablar sobre la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos tiene una historia fantástica desde 1968, 1970, en donde hubo una expedición famosísima que está, si no, antes de escuchar esta historia, si no conoces nada de la Cueva de los Tallos, pon en el YouTube Cueva de los Tallos y te van a salir infinidad de historias. Will Smith de este año acaba de ir a la Cueva de los Tallos. Ahorita que escuchen la historia de Rafael, se darán cuenta que no es una cueva tan turística, pero hoy en día han hecho la Cueva de los Tallos turísticamente, pero sí es de riesgo. Y bueno, Cueva de los Tallos. En 1968-70 baja Neil Armstrong junto con con ingleses, estadounidenses también, los mismos ecuatorianos, el país ecuatoriano. No quiero abordar tanto este tema, Rafael, de la historia, porque que la gente pueda conocer más sobre la historia de la Cueva de los Tallos con respecto al Internet. Hay mucha información en cuanto a esto. Lo único que tienes que saber es que la Cueva de los Tallos se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, en el Ecuador. ¿Qué es lo que hay ahí? Se habla de una biblioteca metálica, se habla de que hay seres gigantes, pequeños y de otro tipo de especies. Vive una civilización dentro del subsuelo, se le conoce como ciudades intraterrenas. La información que tenemos acerca también de todos los videos, Rafael, en Argentina, en Capilla del Monte, también se habla de la Hermandad Blanca, de un grupo de seres llamados la Hermandad Blanca. Tú mismo hablas de la Hermandad Blanca. Todos los ufólogos hablan de la Hermandad Blanca. En Cueva de los Tallos está la Hermandad Blanca. De hecho, en Erx se llama el lugar, Capilla del Monte. Mucha gente va a este lugar en Argentina para tener un contacto con estos seres de la Hermandad Blanca. Además de que se ven luces, se ven objetos luminosos físicos en esta parte de Capilla del Monte. ¿Y por qué hablo tanto de Capilla del Monte? Porque Cueva de los Tallos, Capilla del Monte, en Tula, Hidalgo, México, en Rusia, en el Tíbet, en otras partes del mundo se habla de que está la Hermandad Blanca. ¿Y quiénes son estos de la Hermandad Blanca? ¿Quiénes son? También se habla de que la Cueva de los Tallos alberga Atlantes, después del gran diluvio, supongo, o del gran cataclismo que hubo. Se dice que los atlantes se fueron a refugiar al suelo subterráneo, y otros salieron del planeta Tierra. Pero bueno, Rafa, después de esta larga introducción que acabo de dar, te voy a dar la palabra. Quiero compartirte algo. Mira, Rafa, tengo aquí un libro, soy amante de los libros, no, ahí está. Esto tiene que ver con espeleología, Rafa. Son técnicas de espeleología, y tuve la fortuna de tomar un curso de rescate en cavernas por el famosísimo francés, es una eminencia
en la técnica de espeleología. Bernardo Tourte es un francés. Vino a México, yo tomé ese curso y bueno, tengo su libro, Técnicas de Espelio. Este es mi libro, uno de tantos, Rafa, Sismos y Espacios Seguros. Aquí hablo de qué hacer en casos de sismos. Y quiero mostrarles este libro, también vuelvo a decir, tal vez sea un comercial, la Isla Friendship. No sé si has escuchado hablar, Rafa, de la Isla Friendship, un tema que está en Chile, millones, bueno, años atrás. Y por último, un reporte de objetos voladores que sacó un piloto en los años 70. Lo acabo de adquirir, Rafa, un reporte de un piloto que habla de objetos volantes. Bueno, ahí está, un piloto militar americano. Está en el internet esto, en Amazon. Pueden comprar lo que quieran. Bueno, Rafa, rápidamente, platícanos, ¿dónde surge Rafa? Rafa perteneció a un grupo llamado Rama, con Sixto Paz. Comenzaste con Sixto Paz. Háblanos rápidamente, unos minutos de tu evolución con el grupo Rama, cuál era el objetivo y cómo es que llegaron a la Cueva de los Tallos, Rafael Calderón. Bienvenido, Hola, Rafa. hola Jesús, qué gusto saludarte. Realmente para mí es un placer estar aquí contigo y hablando de estos temas tan interesantes. Al mismo tiempo, diríamos, son temas difíciles de abordar, pero también son al mismo tiempo fascinantes. Bueno, con respecto a tu pregunta, pues yo tenía el interés por los ovnis, ya que mi padre nos contó cuando éramos niños que él, antes de que nosotros naciéramos, había tenido una experiencia de contacto extraterrestre. Él vivía en una ciudad acá en el Ecuador llamada Ambato y saliendo del fútbol, estaba en un estadio de fútbol junto con un grupo de amigos. A pocos metros de este estadio vieron aparecer un ovni que estuvo a muy baja altura sobre todo el grupo y que realmente les impactó muchísimo. Mucha gente se asustó incluso, pero él vio cómo el objeto se posó encima de sus cabezas. Era un objeto metálico muy brillante y después de unos minutos se fue. Entonces él investigó a su manera el tema de los ovnis durante muchísimos años y nosotros escuchábamos junto con mis hermanos esta historia que mi padre había vivido y por otro lado, pues sus investigaciones. Así que me llamaba muchísimo la atención el tema, hasta que llegó un momento en que yo tenía alrededor de 18 años, y pues me hablaron de un grupo de personas que en el ¿Cuántos Perú años habían tienes ahora, tenido, Rafa? perdón, ¿Qué edad tienes hoy? ahora tengo 56 años. Entonces, bueno, Yo, 48, te ves súper bien. sí, sí, soy mayor que tú. Entonces, fuimos a conocer a un grupo de personas en el Perú que decían tener contacto con seres extraterrestres. Como mi papá ha vivido esta experiencia, pues lógicamente a mí me interesó ir a conocer a estas personas y entre las que conocí fue a Sixto Paz Wells, que es uno de los contactados más importantes actualmente de Latinoamérica y no y por qué no decir también del mundo, ¿no? Ya que A él ha nivel mundial, logrado pues claro. invitar a seres a avistamientos programados con anticipación en 10 oportunidades. Yo he tenido la suerte de estar en las últimas 3 acompañándolo a Sixto, inclusive filmar y estar con los periodistas. Pero volviendo a la historia, cuando lo conocí a Sixto, quedé impactado con sus experiencias, vi que era una experiencia que no solo la estaba viviendo él, sino que era un colectivo de personas en diferentes países, así que nos animamos a ser parte del grupo. Siempre digo y recuerdo que Sixto nos dijo, no crean absolutamente nada, vengan y vivan sus propias experiencias. Así que al año siguiente, el año 89, Sixto visitó el Ecuador y pues comenzamos a replicar la experiencia de contacto aquí en nuestro país y tuvimos muy buenos resultados. Y resultó que en el año 93, Sixto visitó nuevamente nuestro país, hicimos unas prácticas acá en Ecuador, en Quito sobre todo, en donde Meditación. a través de meditación nosotros intentamos o procuramos crear las condiciones para conectar con estos seres. Ellos tienen la capacidad de hablar, pero también se pueden comunicar a través de la mente. Esto se llama telepatía.
En este caso, el mayor esfuerzo en comunicación hacen estos seres del espacio. Ellos envían la onda mental y lo que nosotros debemos hacer simplemente es sensibilizarnos para recibir y captar las ondas que ellos reciben. Siempre es importante pues ir verificando que detrás de la niña existe el contacto y estos seres están ahí. Así que cada vez que se reciben mensajes, nosotros pedimos una corroboración. Pedimos una prueba de que ellos están ahí y muchas veces puede ser anunciando un avistamiento o su presencia en algún lugar con anticipación. En este caso, cuando estuvimos haciendo estas prácticas en el año 93, estos seres nos hablaron de que parte del propósito por el cual ellos vienen acá a nuestro mundo es que la humanidad entre en un despertar de conciencia. O sea que nosotros como humanidad hemos entrado en una especie de adormecimiento, de amnesia, que desconocemos nuestra verdadera historia, de quiénes somos y para qué estamos aquí y de dónde venimos inclusive. Entonces ellos hablaban de que había llegado un momento donde tengamos acceso a un conocimiento que ha sido escondido, que ha sido guardado, que algunas religiones grandes poseen este conocimiento, pero como decía, la escondieron, la guardaron, y que ellos también tenían este conocimiento y que nosotros podíamos ir a varios lugares en el mundo donde está guardado este conocimiento. Entonces nos dijeron que en el Rafa, Ecuador había unas cavernas en donde estaba, diríamos, guardado este conocimiento y habían seres viviendo en el interior de las cavernas, quienes son los custodios de esta información, de este conocimiento. Entonces nos quiero invitaron a hacer, ir a la Cueva de los Tallos. quiero hacer aquí rápido perdón por interrumpir, Rafa, ¿no? Es poco el No tiempo te que preocupes. tenemos. Bueno, para que la gente entienda, entonces, Sixto Paz empezó a tener contacto con seres mediante la meditación y finalmente hubo contactos físicos. Tú conociste a Sixto Paz y te uniste al grupo, en aquel tiempo se llamaba Grupo Rama, ¿de acuerdo? Así Que hoy es. en día ya no existen estos grupos, que después, bueno, nos platicarás el por qué, pero iniciaste con esto, les llegó información por medio del Sixto Paz que había información valiosa en la cueva de los tallos. Y Así es. entonces, ustedes planean una primera expedición, ¿correcto? A esta cueva. Así es. En la comunicación que se recibió, estos seres nos decían que antes de ir a la cueva, iniciemos un estudio sobre el lugar, hagamos una investigación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a investigar, la Cueva de los Tallos resultaba ser que ya era famosa y conocida a nivel mundial, ya que en el año de 1965 el investigador húngaro-argentino llamado Juan Moritz había llegado a nuestro país en busca de unas cavernas donde vivían unos seres superiores, ¿no? Que él los llamaba los taltos. Él, Moritz, era un investigador que estaba obsesionado por encontrar el origen de la humanidad. Entonces él creía que la cultura magiar, de cuales hoy en día los húngaros son descendientes, era una de las culturas más antiguas. Entonces, si es que él encontraba el origen de los magiares, podía encontrar el origen de la humanidad. Entonces, al llegar a nuestro país, se sorprendió porque muchos de los nombres de los pueblos, de las ciudades del Ecuador, son de origen magiar. Que para él el magiar, diríamos, es una lengua, el magiar antiguo es una lengua perdida. El húngaro actual ya es una derivación, ya es una deformación. Morix era experto en la lengua perdida magiar y se asombra al ver que no solo los nombres de las ciudades y de los lugares del Ecuador tenían origen magiar, sino que una de las varias de las tribus indígenas que habitan nuestro país hablaban magiar antiguo, una lengua muerta y ya perdida. Y pues él, al entrar en contacto con estos indígenas, les habla de que viene buscando un mundo subterráneo y que en ese mundo subterráneo existiría una biblioteca metálica y estarían habitando seres superiores. Los indígenas le dicen que sí, que efectivamente eso es así y que está aquí en el Ecuador. Dime. Ok, entonces hablamos ya entonces de Juan Moritz, quien a la audiencia les pido que puedan investigar sobre Juan Moritz, quien fue un personaje especial.
Una vez que Juan Morix da a conocer esto, hace expediciones Juan Morix, pero bueno, pasaron casi 30 años para ustedes para que pudieran ingresar a la Cueva de los Tallos, ¿correcto? Y todo el mundo busca la biblioteca metálica, que bueno, al final quiero aterrizar con esa biblioteca metálica. Ok, ¿cuándo fue su primera entrada a la Cueva de los Tallos, Rafael? Sí, una vez que terminamos la investigación sobre el mundo subterráneo y toda la historia de la cueva, que era fascinante y que coincidía totalmente con lo que estos seres nos hablaban, de la existencia de seres viviendo al interior y de información que se guarda, entonces visitamos la cueva por primera vez en el año 93. Si mal no recuerdo, fue en el mes de marzo que hicimos una primera expedición. Llegamos a conocer el lugar. Realmente llegar en esa época era muy difícil, ya que no había tantos caminos como hoy ya existe, pero a la larga, después de un largo y tortuoso camino y viaje, pues llegamos a conectar con los Shuar que habitan la zona, ingresamos a las cuevas. Esto fue un primer viaje de preparación para un segundo viaje que debíamos realizarlo en agosto de ese mismo año. Entonces, como te comento, volvimos en agosto y pues desde allí hemos realizado alrededor de 9 expediciones a estas cavernas que están enclavadas en la cordillera del Cóndor, frontera con el Perú, en la provincia de Morona, Santiago. Ok, entonces, hay que aclarar para la audiencia, Rafael Calderón está hablando de la Cueva de los Tallos, la que hoy en día es turísticamente. Si tú quieres ir al Ecuador y conocer la Cueva de los Tallos, simplemente hay que pagar una cantidad en dólares, tal vez 400, 500 dólares, no lo sé, Rafa, cuál sea el costo, pero los mismos lugareños llamados Shuar, una tribu que vive ahí en la zona de la selva de Ecuador, los lleva, los baja, les da de comer y les hace un paseo, pues algo turístico, pero rústico, que vale la pena estar ahí. Eh, la Cueva de los Tallos, la turística se conoce como la de Coangos, ¿correcto, Rafa? Así es. Está al lado del Coangos. caserío de Coangos. Sí, así es. Cuando hablamos de la Cueva de Coangos, hablamos de la Cueva de los Tallos, la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo quiere visitar. Rafael, por medio de, de estos contactos que ha tenido de telepáticos y psicográficos, llegaron a una cueva que se conoce como la Cueva de la Unión, que casi nadie ha conocido más que los lugareños o los Shuar, la tribu de los Shuar. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en esta entrevista. Quiero hacerte algunas preguntas, Rafael. En la cueva de Coangos, la famosa cueva de los Tallos, quiero decirles a todos que hay unos pájaros llamados Coangos, perdón, Tallos, que habitan dentro del interior de la cueva. Vuelvo a repetir, busquen en el internet, YouTube y la cueva de los Tallos y ahí aparecerá toda la información. Rafa, ¿qué contactos tuvieron ustedes en la cueva de los Tallos en Coangos, en la típica cueva de los Tallos? ¿Hubo algún contacto físico? ¿Vieron gigantes? ¿Vieron seres? ¿Hay zunkis? ¿Hay nombres? Se habla de zunkis, de seres pequeñitos. No sé, ¿tuvieron alguna experiencia ustedes como grupo en esa cueva de los Tallos en Cuangos? Sí, mira, siempre visitamos la cueva a partir de invitaciones realizadas por los hermanos del Cosmos, ¿no? Como grupo de contacto, pues hemos venido teniendo estas experiencias desde el año 74 hasta la actualidad. Ya son más de 48 años, y la seriedad del grupo se debe a que se ha podido invitar a los periodistas con anticipación para que asistan a encuentros programados. En este caso, en las comunicaciones nos decían que los primeros viajes íbamos a ir sintiendo el lugar, íbamos a ir percibiendo, pero de una forma más sutil, no tan física, no quizás a través de meditaciones, a través de viajes astrales, de proyecciones mentales, prácticas que hemos venido desarrollando y experimentando durante muchísimos años.
Ya estando en el lugar, pues uno las puede potenciar porque son zonas muy especiales, muy energéticas, muy, digamos, de alta vibración. Pero fue en el año 2002 donde recibimos una nueva invitación para visitar la cueva de Coangos. Y en esta ocasión los mensajes nos decían que por primera vez nos quedábamos en la cueva 3 días. Siempre habíamos estado máximo un día y salíamos. En esta ocasión los mensajes nos pedían quedarnos 3 días y también se nos decía que tendríamos un contacto físico con los guardianes del lugar, pero que lo que íbamos a vivir ni siquiera nos podíamos imaginar qué es lo que íbamos a experimentar, ya que no se había dado una experiencia similar antes en los grupos de contacto en otras partes del mundo. Así que efectivamente fuimos 7 personas en agosto del año 2002. Descendimos al interior de las cuevas, nos acompañó José San, que es un Shuar, gran amigo nuestro, que también pertenece al ejército ecuatoriano, porque esta zona fue una zona de conflicto bélico entre Ecuador y Perú allá por los años 94, 95. Entonces, cuando nosotros estábamos en el campamento, ya habíamos puesto algunas carpas, estábamos descansando, alguien nos despertó y fue algo muy curioso, pero vimos aparecer una esfera luminosa, ¿no? Era una esfera más o menos de unos 12 centímetros, de un color amarillo tirando hacia verdoso, y pues emitía esta esfera luminosa una serie de energía, una especie de energía que caía a manera de espiral, y esa energía nos bañaba. Todos nos corrimos la voz al ver esta experiencia, al ver este fenómeno. Todos me preguntaban a mí, los expedicionarios, los amigos que me acompañaban, si es que yo sabía que era eso. Entonces yo desconocía, nunca había visto algo así antes. Y yo mismo le pregunté a José San: José, tú que has nacido acá, tú que has vivido todo el tiempo aquí, ¿qué es eso? ¿Tú has visto antes Al Shuar, al este Shuar. fenómeno al Shuar? Y pues él dijo que no, que él nunca había visto algo así, y él lo relacionó con una especie de deidad que ellos dicen vive en las cuevas, que llaman Arutam. Ellos hablan de que Arutam está en las cascadas, está en las cavernas, y que puede tomar la forma que Arutam quiere. Puede tomar la forma de un ser humano, puede tomar la forma de un animal, de un jaguar, de una serpiente, lo que él desee. O sea, tome todo tipo de fenómeno, esta sensorio, para ellos es Arutam. Entonces, bueno, decidimos prender las luces, las linternas, le proyectamos a la esfera y desapareció. Apagamos las linternas, volvió a aparecer, volvíamos a prender las linternas y desapareció, y ya no volvió a aparecer más. Entonces, estábamos todos muy intrigados, no teníamos explicación de este fenómeno que se había presentado. Todos estábamos conscientes, despiertos, no estábamos ni en meditación ni nada. Así que al segundo día decidimos ir a conocer la cueva en sus profundidades, ya que tiene más de 5 kilómetros, aprovechando que estaba José San el Shuar, que es uno de los que más conoce las cuevas. Y yo dije, bueno, José, llévanos porque es un verdadero laberinto. Pero 2 compañeros del grupo decidieron quedarse en ese momento, no quisieron ir con nosotros. Y el momento que regresamos estaban en shock, realmente estaban mal. O Eh, sea, se quedaron en el campamento, ¿no? Se quedaron en el campamento y nos contaron de que una vez que nosotros nos marchamos, la esfera volvió a aparecer y tuvo una suerte de interacción con ellos, ya más directa, más profunda, ¿no? Entonces, realmente comenzamos a cuestionar que quizás ese contacto que se anunció con los guardianes del lugar tal vez podía ser aquella esfera. Así que en la noche, ya más tarde, bueno, recordemos que la cueva todo el tiempo es como que fuera de noche porque todo el tiempo está oscuro. Pues Oscuro. la esfera volvió a aparecer delante de todo el grupo y cambió su forma, se hizo una especie de cilindro alargado y estaba tomando la forma de un ser, ¿no? Y en ese momento decidimos hacer una comunicación con esta entidad, con esta esfera, y telepáticamente se enlazó con nuestras mentes, y todos percibimos que nos decían que ellos eran los guardianes del lugar, que su origen no es de la Tierra, sino que son seres cósmicos que habían venido del espacio. Ellos son seres que no tienen una apariencia física, que lo que estábamos viendo es su esencia, su energía.
hablaban de que nosotros los seres humanos, cuando morimos, abandona nuestra esencia, nuestro espíritu, y lo que se puede apreciar es una esfera de luz, como ya muchos investigadores lo han podido corroborar, los famosos orbs o orbes, que son unas esferitas, ¿no?, de luz que se aparecen cuando reportan que hay fantasmas en casas o a través de la tecnología se pueden ver mucho estas esferitas. Entonces nos decían que nosotros en esencia también somos esas esferitas de luz, que ellos podían tomar el aspecto o la forma que quisieran, pero que estábamos viéndoles tal como son, no esferas de luz. Entonces nos comunicaron también de que en la Cueva de los Tallos todavía existe la biblioteca metálica, pero que todo esto, estos tesoros que mencionó Moritz y otros investigadores, están a un nivel mucho más profundo. O sea que las cavernas que uno desciende alrededor de unos 130 metros, 150 metros, simplemente es rasgar el velo del verdadero mundo intraterreno que está mucho más abajo, ¿no? Y las galerías que están más abajo son realmente gigantescas, enormes. Entonces nos dijeron Rafa, que quiero en la hacerte aquí biblioteca rápido. existe, ¿no? Adelante, adelante. Que la biblioteca metálica sí existe, pero que el verdadero tesoro que existe en la Cueva de los Tallos no son las planchas de oro y de plata que están allí guardadas por ellos y que ellos custodian, sino que es el conocimiento, la información que guardan estas planchas metálicas. Entonces, parte de los objetivos de los grupos de contacto siempre fueron dos, sobre todo principales. El cuarto objetivo era viajar a diferentes partes del mundo donde son accesos a este mundo intraterreno y contactar con los habitantes de este mundo intraterreno que se conoce como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Y el quinto objetivo de los grupos de contacto era recibir por parte de esta Hermandad Blanca un conocimiento, una información que habla de nuestra historia, de quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, de dónde surgimos y qué es lo que se espera de nosotros. Entonces, al viajar a los diferentes lugares, hemos tenido acceso a esta información, pero no como la gente se pueda imaginar o pensar de coger y llegar a las planchas y comenzar a leer como si fuese un libro. No, las experiencias que estos seres han marcado no han sido así, sino que ellos nos han hecho tener experiencias de tipo holográfico, por un lado, y por otro lado, a través de portales dimensionales, nos han permitido ver esa información e incluso grabar esa información dentro de nosotros, dentro del ADN humano, ¿no? Entonces, Wow. a este conocimiento, nosotros en los grupos de contacto les llamamos el plan cósmico, que es justamente lo que habla justamente del origen de la humanidad, el origen de la creación, de las diferentes jerarquías que existen en el universo y cómo se desarrollan y se desenvuelven y la relación que tienen estas jerarquías con el ser humano. Así que es una información sumamente interesante que ha sido recopilada durante Extensa, ¿no? 48 años en viajes a Egipto, a la isla de Pascua, a la Cueva de los Tallos, a Monte Shasta, a México, a las Siete Luminarias, a Aquí, Teotihuacán, o sea, a todos los lugares que estos seres nos han dicho, hemos ido conectando con este conocimiento, con esta historia que es la historia prohibida de la humanidad. Y en esta experiencia en la Cueva de los Tallos, también nos invitaron a vivir la experiencia de tener acceso a ese conocimiento. Nos dijeron que en el tercer día que nos acerquemos a un lugar muy especial ahí en el interior de las cuevas, que es un sitio donde hay una entrada hacia la cueva. Tú puedes ver desde adentro un boquete donde se puede ver el exterior. Y nos dijeron que a las 9 de la noche del tercer día de nuestra visita, veríamos aparecer un ovni, o sea que tendríamos un avistamiento dentro de la Tierra y que allí ellos abrirían un portal dimensional, una suerte de umbral en el tiempo-espacio y que nos conectarían con el conocimiento que está guardado en la Cueva de los Tallos. Así que nos preparamos, fuimos al lugar y efectivamente fue algo increíble. Cada vez que lo recuerdo realmente me emociono porque veíamos hacia afuera y veíamos las estrellas, era de noche, se veían las estrellas, inclusive la dentro de luna la cueva. pudimos apreciar estando dentro de la cueva
y en un momento apareció un objeto luminoso que se posó encima de la caverna. Fue una experiencia alucinante. Había tenido muchos avistamientos en diferentes partes del mundo, pero nunca algo así, tan increíble, tan alucinante. Y desde esta nave, desde este objeto, se proyectó un haz de luz que nos bañó a todos y se abrió una suerte como de energía y pues se abrió un portal dimensional, un umbral. Y la experiencia fue alucinante porque recuerdo claramente que desde las paredes de esta caverna, las paredes, salía una suerte de hologramas. Y esos hologramas se podía ver una gran explosión, o sea, cómo comenzó el universo, el Big Bang. El Y Big desde Bang. esa explosión todo se iba expandiendo y se iban creando sistemas, se iban creando galaxias, ¿no? Después iban surgiendo civilizaciones, eh, y llegó un momento en donde se pudo ver todo esto a gran velocidad, ¿no? Se pudo ver una guerra en el cosmos, ¿no? Un conflicto, ¿no? Que había sucedido entre unas Típicas civilizaciones guerras. en el cosmos llamado la guerra de los ángeles, la guerra de los Oriones, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Todos estos ecos de esa guerra todavía hoy en día se pueden recibir en base a varias culturas y escuchamos todos que nos decían que en la cueva de los tallos está grabada la información desde la creación del universo hasta la rebelión de los Oriones. Rafa, sé que tienes mucha información, Rafa. Este, me quedan pocos minutos, Rafa, y quiero aprovecharlos para hacerte preguntas directas. Mucha gente que ha ido a esta cueva a la cual tú estás platicando, han tenido experiencias. Conozco un amigo llamado Raúl Cabreras, tuvo un sueño dentro de la cueva y vio una serie de oquedades dentro de la cueva. Así que al otro día fueron a donde él pensaba junto con el guía y efectivamente lo que soñó él vio dentro de la cueva otro lugar exacto. Hay gente que ha ido a Teotihuacán en México y han llevado, les han dado un mensaje, han llevado piedras, rocas, chiquita, grande, pequeña, han ido a la cueva de los tallos a dejar esa piedra. ¿Por qué? No lo sé, pero fue la misión que muchas personas han tenido. Y bueno, podemos contar muchas historias que ahí están en el YouTube, véanlas por favor, pero lo que quiero abordar con Rafael. Rafa sigue con su grupo, sigue teniendo contactos 2002, 2000, 2008, 2010. Y aquí me quiero abarcar. Rafael ahora viajan a otra cueva. Dejan la cueva de los Tallos, la típica cueva turística que hoy en día es turística, cueva de los Tallos. Y ahora viajan a 12 horas más de camino en la misma selva y encuentran una cueva con un tiro vertical de 80 metros, con poco desarrollo, no tan grande como esta cueva. La cueva de los Tallos, que está hablando Rafael, es inmensa, tiene galerías gigantescas, muy enormes. Y pensamos que muchas de estas oquedades, de estas salas, fueron hechas de manera no natural, porque tenemos rocas calizas, que son las que forman las cavernas, y tenemos rocas areniscas. Pues, bueno, hablar de geología hablaremos otro día, pero bueno, Rafa, te trasladas a la Cueva de la Unión y ahí están tus videos sobre la Cueva de la Unión. Busquen a Rafael Calderón en YouTube, en donde están haciendo algún descenso en la Cueva de la Unión. La Cueva de la Unión es muy complicada. Quiero decirles que cuando entran a la Cueva de la Unión, entran 14 personas, ¿verdad, Rafa? Tienen de nuevo contacto con seres, con los hermanos del cosmos, les dicen que hay que ir a la Cueva de la Unión, van a tener una experiencia. Y bueno, Rafael está preparando un libro que muy pronto va a salir sobre la Cueva de la Unión y sus expediciones, un reporte de todo lo que han hecho. Es un libro fantástico, yo se los voy a recomendar porque es una información que no está a la mano. Hoy en día hay muchos libros
de la Cueva de los Tallos. Tú le pones Cueva de los Tallos y aparecen bastantes libros de varios autores, pero este libro que Rafael va a publicar es muy especial. Rafa, entran a la Cueva de la Unión y no quiero entrar en detalles de cómo llegaste, después hablaríamos de eso porque todo lo que he leído de tus escritos, la verdad, no quiero ni pasarlo, ni yo mismo como espeleólogo he pasado lo que tú has pasado. Hemos acampado en cavernas, pero la diferencia entre tú y tal vez un espeleólogo como nosotros es que ustedes llevan una misión, y lo que te da fuerza es la misión, mientras que nosotros no tenemos una misión como la que ustedes tienen. Son contactados, reciben mensajes telepáticos, incluso escriben sus mensajes porque son psicográficos, se les proyectan imágenes, dibujan o escriben el mensaje, porque sé que este grupo de amigos como ustedes es a lo que se dedican, y no nada más ustedes. Hay grupos en Chile, ¿verdad? Hay grupos en Perú, En cuarenta y y dos bueno, países actualmente. en 42 países. Imagínate todas las personas que practican esta telepatía. Y bueno, Cueva de la Unión. Tenemos escasos 8 minutos, Rafael. Cueva de la Unión. Entran a la Cueva de la Unión, se les inunda, hay una cascada de 80 metros. Durante, no sé, 2 días, 3 días, mucha agua está entrando. Los hermanos del cosmos les informan que tienen que esperar y tienen que aguantar todo lo que les está pasando. Pasaron hambre, se mojaron, se ensuciaron de guano, que es la caca del excremento del murciélago. Empieza el grupo a desesperarse porque son condiciones agrestes, condiciones en donde la verdad no iban tal vez tan preparados, pero no iban tan preparados a que iban a esperarse, creo que 4 o 5 días en la Cueva de la Unión. Vuelvo a repetir, la Cueva de los Tallos es la típica Cueva de los Tallos que se conoce y se conoce como Coangos. Esta cueva, en esta misma área llamada Cueva de la Unión, aquí ocurren cosas más interesantes y más fuertes. Y en esto quiero abarcarme con Rafael. Rafael, 14 personas entran, 7 personas, Ítalo es el Shuar, el guía al que los está acompañando en esta expedición a la Cueva de la Unión. Y esto fue en el 2010, ¿correcto? Así es. Entonces, Ítalo, bueno, ustedes se encuentran estructuras en el piso que no son común de la caverna, que fueron hechos, se ve que ahí fue hecho ese piso, no es exclusivamente por el agua o por la misma roca caliza que hace estos huecos. Pero Ítalo, el Shuar, el guía, les dice, Rafael, aquí hay otra entrada en donde podemos ingresar. Ingresan a esa entrada, Ítalo ve huellas de jaguar y dice, vamos a cazar el jaguar. Y Ítalo emocionado dice, vamos a cazar el jaguar. Ustedes lo van siguiendo y de repente Ítalo grita, hey, wow, no sé, su expresión de Ítalo. Y Ítalo dice, hey, miren, miren. Resulta que las huellas del jaguar se acaban, pero enseguida siguen unas huellas de humano, ¿correcto, Rafael? Así Por lo fue. menos esa fue la expectativa que tuvieron. Y esas huellas pasan a través de una cascada que hay dentro de esta cueva, ¿correcto? Así es. Fuimos siguiendo las huellas. Fue una experiencia muy fuerte estar ahí en el mundo subterráneo y seguir primero a un felino, y era una experiencia muy, muy intensa. Imagínate, nos daba miedo que nos vaya a atacar o algo así, pero Schwarz no quería saber nada. Y el momento que se transforma y se convierten en huellas de felino, en huellas de ser humano, realmente nos impactó tremendamente esa experiencia. Schwarz hablaba de que es Arutam el que se transformó de ser humano La de deidad felino a o ser el dios humano. de esas cuevas, ¿no? Claro, y el momento que fuimos siguiendo las pisadas, pues nos llevó a un lugar donde existe digamos, una caverna con una cascada,
y llegamos a descubrir que detrás de la cascada existiría un acceso, una puerta al mundo intraterreno. Logramos Cuando cruzar esa hablas de puerta. una puerta, estás hablando de un portón, de una puerta Existe una de puerta, o sea, mira, en la Cueva de los Tallos dos existen metros, 3 metros de ancho. varias puertas. Hay unas que son energéticas, otras que son físicas. En este caso pienso yo personalmente que es las dos cosas. Y pues cuando nosotros ya pudimos establecernos y concretar lo que se tenía que hacer allí, pues la invitación que se nos hizo es cruzar la cascada al tercer día para poder ingresar al interior del recinto que existe ahí en lo profundo de la tierra y llegar a saber quiénes fueron los que habitaron este lugar, un poco la historia y los orígenes de la Cueva de los Tallos. Entonces, en mi caso personal, el momento que cruzamos la cascada, en una oscuridad total, avanzamos unos metros ¿Cuántos cruzaron la cascada? ¿Cuántos? tres personas, cruzamos Daniel García, Pedro Webster y Rafael Calderón, cruzamos la cascada, avanzamos abrazados porque no se veía nada, llegamos a un punto donde sentimos, porque simplemente era intentar sentir porque no se veía nada, donde nos soltamos y en ese momento yo pude ver que al lado izquierdo apareció una esfera luminosa, las mismas que había visto en el año 2002. Nuevamente se manifestaban estos seres, se puso delante mío esta esfera, lo veía con gran claridad y de pronto enlaza se enlaza con mi mente y yo escucho que me dice, cierra los ojos para que me veas mejor, cosa que me llamó muchísimo la atención porque normalmente uno abre los ojos para ver bien, pero en este caso me pidió que cerrase. En el momento que yo cerré mis ojos, lo veía con una claridad, era una especie de luz como de neón verde que se comenzó a deformar, se alargó y se hizo como un cilindro alargado, comenzó a moverse de abajo hacia arriba, hizo una espiral y finalmente tomó nuevamente la forma de, de esfera luminosa. Realmente yo sabía que eran estos seres que habitan ahí, que no tienen corporidad, sino que son de energía. Entonces finalmente me dijo que él era Anshuasher, que su nombre era Anshuasher, y él era digamos, un guardián del lugar, de la zona, y me invitó a ingresar al interior del recinto, ¿no? Entonces yo vi al frente mío una gran luz dorada, amarilla, ¿no? La cual atravesé, me ensegueció, no podía ver yo bien, atravesé esa luz y me encontré en un nuevo salón y veía unas gradas labradas en la roca que iban hacia lo profundo de la tierra, ¿no? Siguiendo una galería gigantesca hasta que llegamos a una planicie. Al frente había una puerta trapezoidal de piedra muy parecida a de los incas. Yo lo fui siguiendo hacia la puerta a medio camino. Se me ocurrió preguntarle si Juan Morris había estado ahí. No sé por qué me vino esa idea y él me respondió, este ser, que sí, que él había estado ahí con ellos y que ese momento iba a ver lo mismo que él vio. Realmente fue uno de los momentos más felices de mi vida, tantos años investigando esto y de pronto me iban a dar ese privilegio. Fue una bendición increíble. El rato que nosotros cruzamos el umbral de la puerta, yo salía a un salón gigantesco, enorme, y pude ver al lado izquierdo que había una construcción, pero era una construcción que no encontraba una similitud aquí en la Tierra, era algo de muy alta tecnología, a lo cual este ser me dijo que esta era una fuente de poder y una tecnología extraterrestre que había llegado hace 100.000 años por unos seres que vinieron desde las Pléyades y que era una fuente de energía que no podía explicarme cómo funcionaba porque era algo que todavía la humanidad no conocía. Que el propósito de esta fuente de energía era de que esta fuente, esta central de poder, se alimente de la energía que estaba llegando al planeta y sobre todo la energía del sol central de la galaxia, que estaría llegando con gran fuerza en este momento y que llegaría a un punto en que se activaría y que se conectaría con todos los recintos de la Hermandad Blanca o retiros interiores que están a lo largo de todo el mundo, generando un impulso, una suerte de fuerza que llevaría a la humanidad hacia un nuevo estado de conciencia, hacia la cuarta vibración. Es lo que me supo explicar este ser sobre esta tecnología. Salimos de ahí y me llevó a otra galería donde yo veía que había una suerte de pantalla como de televisión
¿no? Y me comenzó a hablar de que los segundos moradores de la Cueva de los Tallos habrían venido desde la Atlántida hace 12.000 años. Y en la pantalla se podía ver imágenes de la Atlántida, de las islas, y cómo unas olas gigantescas golpeaban las ciudades y estas se iban destruyendo y se iban poco a poco pues hundiendo en el mar. Y también podía ver a un grupo de seres que salían en una suerte de embarcaciones, ¿no? Hacia diferentes lugares antes de que todo se destruya, ¿no? Y él me explicaba, este ser, de que en este momento esta gran catástrofe generó una inundación generalizada que nosotros la conocemos a través de las religiones y los textos sagrados como el gran diluvio universal. Entonces, unos atlantes se fueron a Egipto, otros se fueron a Europa, me comentó que otros se fueron al Brasil y otros vinieron acá al Ecuador y se metieron en la Cueva de los Tallos. Y ahí en la Cueva de los Tallos, ellos fundaron una ciudad. Entonces fuimos caminando con él y llegué a una galería, pero de unas proporciones realmente alucinantes, era algo tan grande, tan ¿Pirámides gigantesco. viste? Perdón, perdón. ¿Viste pirámides? Sí, entonces ahí yo vi una ciudad ahí en el interior de la Tierra, pero era una ciudad de alta tecnología, pero muy parecida a las ciudades mayas, ¿no? Pero con sus bloques hechos para gigantes y con una alta tecnología, y vi pirámides, templos, digamos, calles, palacios. Es algo que yo no, o sea, nunca había visto igual. Entonces él me explicó que esta ciudad, pues construida por los atlantes que se refugiaron en la cueva de los Tallos y que salía desde la cueva hasta la ciudad de Cuenca. Recordando que la ciudad de Ahí en Cuenca Ecuador. es donde estaba, sí, en Ecuador, donde estaba el famoso Museo del Padre Crespi, donde estaban esas planchas metálicas que se afirmaba unas salían de la cueva de los Tallos y ahí existe un lugar arqueológico que se llama Pumapungo, donde vivió Huayna Cápac y donde también hay un acceso a este mundo subterráneo. Habíamos estado trabajando ahí y encontramos esas cuevas y los arqueólogos nos dijeron que se iban desde Cuenca hacia el oriente, pero no sabían a qué zona. Entonces, en ese momento nos explicaron que iba desde la Cueva de los Tallos hasta la ciudad de Cuenca en Ecuador y que de ahí se iba hacia una zona que nosotros conocemos como el Parque Nacional del Cajas, llegando a un sitio arqueológico llamado Paredones, donde hay un montón de pirámides y de ruinas incas, ¿no? Y después se nos comentó de que este túnel atravesaba desde Cuenca también todo el Ecuador, ¿no? Y que se iba hasta Alaska, o sea, prácticamente por todo el Wow. continente, y había otra cueva que iba hasta el Perú y que recorría todo Sudamérica. Entonces yo le comenté a este ser en ese momento que habíamos tenido muchas expediciones, muchos viajes al Paititi, a las cuevas del Roncador en Brasil, a Egipto, habíamos estado en tantos lugares y siempre nos decían que nos grababan información, pero si bien es cierto, había salido bastante información a la luz, pero el grosso de esa información todavía no la recordábamos. Entonces él me dijo que la clave estaba en que en la medida que uno vaya contando y compartiendo, toda esa información iba a ir brotando, saliendo de nosotros. Entonces, ahí acabó la experiencia. Me dijo que había llegado ya el tiempo de que nosotros comencemos a compartir estas experiencias, estas vivencias, porque antes nunca nos dijeron que las compartamos y que ahora sí ya era el tiempo, había llegado el tiempo en que se comparta con los demás. Y Rafa, ahí acabó la vivencia. entonces, como un resumen, eh, en la Cueva de la Unión está cayendo el agua, se inundan. Llega un momento en que Ítalo, el Shuar, guía, les dijo, aquí hay una entrada, lo siguen, las pisadas del jaguar y después se convierten en pisadas de ser humano. O sea, es algo tan increíble esto. ¿Cómo es posible que se materialice? Tal vez sí haya habido un jaguar, tal vez sí había habido un ser humano, porque ¿cómo es posible que una huella física esté ahí? Y ahora hablas de que ves una luz, un ser, y este ser te lleva de manera, no sé, tridimensional o por medio de un portal fuiste a una ciudad. Hoy en día quiero decirte que hay una noticia de que en Bolivia hubo en los años 80, 85 creo, no sé si estoy bien,
Se dice que hubo un sismo en Bolivia de alrededor de 7 grados y las ondas registraron a 600 kilómetros que hay valles y montañas. Nosotros como geólogos tenemos otra teoría en cuanto al subsuelo, pero bueno, para ver valles y montañas hasta 600 kilómetros de profundidad, entonces me queda claro que sí hay la posibilidad de que hay una ciudad como la cual estás hablando tú ahorita, Rafa. Pero bueno, Rafa, sé que, bueno, en tus escritos que he leído, sé que tus compañeros también recibieron información, cada uno de ellos recibieron información y los que quedaron atrás también, los 7 que estaban atrás, de hecho, mientras ustedes estaban teniendo estas experiencias adelante de la cascada, por ahí cuentan cada quien su testimonio de que veían salir del techo de la cueva, donde estaba la cascada, supongo, cerca de por ahí, veían salir luces y que al mismo tiempo salían seres con forma tal vez no humana, pero sí humana, pero que posiblemente sean seres negativos, pero que todo el tiempo estuvieron protegidos por medio de estos seres buenos con los que ustedes tenían contacto. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a concluir, Rafa. Esta entrevista que tuvimos con Rafael tiene el objetivo es de que nosotros vamos a traer al estado de Utah, queremos traer al estado de Utah a este conferencista, Rafael Calderón. Es uno de los grandes conferencistas, ha dado muchas conferencias en cuanto a sus experiencias en la Cueva de los Tallos y sobre todo el trabajo que han hecho como grupo de contacto. Y esto yo les recomiendo que lo tomen como una historia, como un cuento. Si quieres creer lo que está contando Rafael, eres bienvenido a creer. Si te vibra esta historia, eres bienvenido. Si no te vibra, pues también eres bienvenido, pero lo que sí, cada persona que vive una experiencia, solamente él vive la experiencia. Yo he tenido experiencias, Rafael, mis propias experiencias, las he plasmado en un libro también, pero nadie me las va a creer porque nadie más que tú, en el caso de tus compañeros, solamente entre ustedes saben lo que vieron, lo que experimentaron. Termino con esto, Rafael. Se te dijo que les darían información, bueno, planchas metálicas, las planchas metálicas que Morix habló y que todo mundo anda buscando sobre las planchas metálicas, la expedición inglesa, ingresaron para Stanley Holmes. Stanley Holmes, famosísimo este inglés que venía por las planchas metálicas, y se sigue este mito de las planchas metálicas. Ojalá algún día se puedan encontrar, pero me estás diciendo que el conocimiento se les va a dar a ustedes poco a poco, está guardado en su ADN, en el ADN tal vez de toda la humanidad, y que poco a poco este conocimiento se iba a estar dando. Yo te quiero preguntar para terminar, Rafa, ¿hay más conocimiento que tengas que dar tú, Rafael, a la humanidad? Bueno, mira, el conocimiento guardado en los retiros interiores ya se ha venido recibiendo. No, hay que tomar en cuenta algo importante, que no solo en la Cueva de los Tallos está guardado este conocimiento. Ha sido guardado en diferentes partes del mundo a manera de backups, de respaldos, para que si en una parte desaparece, pues esté en otro lado, ¿no? De acuerdo a la información que estos seres nos han dicho, en los principales sitios donde está guardado el conocimiento de la historia prohibida de la humanidad, sería Cueva de los Tallos en Ecuador, Paititi, la ciudad perdida de los incas en el Perú, Peligroso ir ahí. digamos, en la zona del Madre de Dios, el departamento Madre de Dios ahí en el Perú, frontera con Brasil, y en el Mato Grosso brasilero, en las cuevas del Roncador. He tenido la oportunidad de estar en estos 3 lugares y ahí se hablan en todos estos lugares, se habla de información o de conocimiento guardado. Esta información se ha venido recibiendo ya desde el año 74
sea, nosotros ingresamos a los grupos en el año 88, pero la experiencia de contacto empezó en el año 74 y ya se ha venido recibiendo mucha información y toda aquella información que coincide, toda información que se recibió, por ejemplo, en Egipto, que se recibió en la isla de Pascua, en la Cueva de los Tallos, todo aquello que se ha recibido y se tiene claro, se ha venido juntando y ha sido ya un soporte de información verificada por nosotros en las diferentes experiencias y como te decía hace un momento, esa información en los grupos de contacto le llamamos el plan cósmico. Entonces ya hay mucha información que está ya publicada, que está ya pues difundida incluso y que la gente puede tener acceso, pero falta también todavía muchísimo digamos, acceder, por sacar a la luz, ¿no? Pero ya la gran parte, una gran parte ha salido ya a la luz y eso también en algún momento, si quieres, lo podemos hablar. Para nosotros Claro. la experiencia ha sido muy importante porque una cosa es que yo lea la experiencia que tú viviste o la que vivió Sixto Paz o la que vivió cualquier persona, pero en nuestro caso personal nosotros tuvimos acceso al conocimiento directamente en la Cueva de los Tallos. Ok, Rafa, por último, ¿tienes otra expedición? ¿Va a haber expediciones futuras? Bueno, por el momento nosotros hemos tenido una experiencia muy fuerte ahí en la zona de Tulipe. Quería contarte de que nuestras Ecuador. experiencias y vivencias en la Cueva de los Tallos Felipe de es Ecuador. Coango, en el sur oriente ecuatoriano, frontera con Perú, comenzaron en el año 93 y terminaron en el año 2010. Después, los hermanos del cosmos, los guías extraterrestres, como les decimos nosotros, nos trasladaron el ingreso al mundo subterráneo de Tallos a una zona acá en Ecuador, muy cerca de Quito, llamado Tulipe, donde también hemos Oh, encontrado cueva con tallos, hay cuevas con tallos también ahí, existen toda una civilización eh, interesante. bajo la selva, hay piedras con símbolos, hay pirámides, hay de todo en ese lugar y ahí hemos vivido una etapa muy importante que prácticamente ya ha permitido sacar nueva información a la luz, que también ya está editada en varios informes y también en un libro que vamos a sacar próximamente, y que tenía que concluir toda esta etapa con un encuentro mundial de todos los grupos de contacto aquí en el Ecuador, pero que no se pudo realizar en el año 2000, digamos, 21 porque vino la ¿Lo van a pandemia, hacer? fue por el motivo de la pandemia, pero parece que en este año vamos a tener un encuentro mundial en agosto, ¿no? De todos los grupos para terminar de vivir la etapa ahora en la zona de Tulipe. Ojalá sea transmitido en vivo, Facebook, YouTube, todo, para que podamos ver esta gran magnitud. Me quedó algo más por preguntarte, ya se me acabó el tiempo, Rafael, lo dejamos para otra vez, pero hablas de la piedra de la esperanza, Es de clave. petroglifos que encontraron ahí cerca de la Cueva de la Unión, ¿correcto? Sí, esa piedra es clave porque yo recuerdo que cuando recibí ese mensaje telepático de los hermanos mayores, los guías, como les decimos nosotros, estábamos previos a viajar en el año 2000 a la cueva de Coangos y nos dicen que visitemos antes la Unión y la Esperanza, ¿no? Encontraríamos claves muy importantes para el grupo y Rafa, vamos a hablar en otro momento sobre la piedra de la esperanza. Quiero que me perfecto. cuentes más sobre la piedra de la esperanza. ¿Qué Sí, hay mucha información petroglifos ahí muy interesante. encontraste? ¿Qué significa? ¿Qué piensas? Aquí en el estado de Utah eh, hay petroglifos que son igualitos a los que hay en Ecuador. Aquí hay pinturas rupestres que son igualitas que hay en Argentina. Y en una ocasión una persona contactada dijo que las civilizaciones que estaban en estos lugares se trasladaban de manera portal a portal. ¿Cómo haya sido eso? No lo sé. Se me viene la película de Harry Potter, no sé si viste esa película, se Sí, claro. trasladaban de un lugar a otro y yo dije, bueno, no Es sé muy cómo probable sea que se todo hayan esto. trasladado por los túneles. Acuérdate que atraviesan Exactamente, a todo el eso iba a llegar. continente. Conexiones subterráneas, ¿no? Caminar y viajar. Pero bueno, Rafa, te agradezco mucho, te mando un abrazo, espero verte pronto
te queremos invitar para ser conferencista aquí en el estado de Utah. Esta transmisión la vamos a compartir aquí en el estado de Utah y esperemos verte pronto aquí. Te mandamos un abrazo, Rafa. Saludos, Gracias. Jesús, un abrazo también y gracias por la Finalizamos oportunidad. esta transmisión.